Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Nuevamente, gracias por estar ahí. Y somos un Hola. montón aparte. Así que bueno, les Hola, doy la profe, bienvenida buenas a todos. noches. Siguen entrando, pero vieron que yo soy puntual. Buenas noches. Empiezo justito. Ah, Ahí siguen entrando, así que bueno, les doy la bienvenida a todos y bueno, agradecida como siempre de que estén aquí acompañándome. Hoy, bueno, está grabando, sí. Voy a dar la presentación, ¿sí? De las dos formaciones que voy a comenzar esta semana, pero como siempre saben que no solo doy la presentación, sino que vamos a hablar, pensé qué tema tocar, y como las dos formaciones que son una es de descodificación biológica, por supuesto que trata de las enfermedades, y las constelaciones familiares también, ¿sí? O sea, se puede constelar y sanar a través de las constelaciones. Entonces dije, bueno, vamos a tocar hoy este tema un poquitito más en profundidad, explicándole qué es la enfermedad desde estas dos, para mí, maravillosas herramientas en las cuales ahora ustedes van a aprender un poquitito de información, si de alguna de las dos no tienen, o ambas. Eh, no solo, o sea, vamos a hablar de la formación, sino que en realidad vamos a ver cómo se maneja esta filosofía, porque para mí es una filosofía de vida, tanto la descodificación biológica como las constelaciones familiares, y aprender un poquito de cada una de ellas para poder llevarnos también hoy algún tipo de herramienta, ¿no es cierto? Y hacer consciente justamente qué es la enfermedad. Así que bueno, nuevamente le doy la bienvenida. Mi nombre es Gladys Martínez. Yo doy no solo estas formaciones, sino otras más dentro del instituto. Así que bueno, doy la bienvenida a todos ustedes. Son muchos para hacernos presentar, pero después cuando yo termino, siempre ahí abro los micrófonos y me hacen todas las preguntas que quieren, y a medida que me van preguntando, me van diciendo dónde son, porque sé que hay mucha gente de otros países, también de otras provincias que no son acá Buenos Aires, así que bueno, les doy la bienvenida, como siempre, armoniosamente a todos, ¿sí? Como digo yo, pequeño taller, ¿sí? No solo informativo de la formación, sino un pequeñito taller sobre la enfermedad. Así que bueno, dada esta bienvenida, vamos a comenzar. Lo que yo les voy a solicitar es que cierren ahora como siempre, esperen que perdón, los micrófonos, así queda un poquito más prolijo. Me acomodo un minuto mientras van terminando de entrar aquí mi escritorio. Ahora sí. Ahí está, muy bien. Bueno, y vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy, entonces, de qué es la enfermedad, ¿sí? Y la visión de estas dos herramientas, porque en realidad no son sistemas de sanación, sino que son herramientas que nos llevan a ser conscientes para qué y por qué en realidad nos enfermamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es en realidad? Vamos a empezar por acá y ver esta visión desde estas dos formaciones. ¿Qué es en realidad la enfermedad? La enfermedad es un mensaje del inconsciente, ¿sí? Que esconde muchos condicionamientos, como por ejemplo condicionamientos mentales, que son, o sea, los procesos que cada uno de nosotros tenemos mentales y cómo proyectamos en realidad esos pensamientos, desde lo emocional, cómo sentimos las vivencias diarias a cada día. Cierren por favor los micrófonos a medida que van entrando. Desde lo biológico, que quiere decir a través de la evolución, cómo tenemos un montón de programas de adaptación que se van activando según lo que nosotros vamos aprendiendo, o sea, vamos evolucionando como especie, y lo
fisiológico que tiene que ver con todo lo que es las funciones de nuestro cuerpo, o sea, en qué órgano va a afectar, qué parte del cuerpo, qué función dentro de nuestra biología, nuestro cuerpo, y lo hereditario, que tiene que ver con todo lo familiar y lo genético, ¿no es cierto? O sea, todo lo que nosotros vamos trayendo. Entonces, como ven, la enfermedad nos indica que en algún aspecto de nuestra vida, y mire cuántos, ¿sí?, algo está desequilibrado. ¿Qué quiere decir? Cuando la enfermedad se muestra, es porque en realidad yo estoy callando algo bastante importante. ¿Entienden? O sea, no puedo expresar alguna emoción. O estoy proyectando mi vida de una manera que quizás no corresponde a lo que yo estoy sintiendo o estoy pensando en ese momento. ¿Bien? Pero estamos hablando de la enfermedad y todo lo que queremos lograr es justamente la sanación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es sanar para cada uno de nosotros? Porque esto es muy importante desde la visión de estas dos herramientas tan poderosas. El concepto de sanar, tanto desde las constelaciones, como les decía, y la decodificación biológica, lo podemos comprender como un proceso integrado del cuerpo, la mente, las emociones y el alma, como dice allí. Y curar es algo totalmente distinto. Porque nosotros todo el tiempo buscamos curarnos, ¿no es cierto? Pero no en realidad sanarnos. Es algo muy, muy distinto. Curar es conseguir la desaparición de los síntomas y las enfermedades, pero utilizando agentes externos, ¿no? Como medicaciones y todo lo demás. Y nos enfocamos nada más que a la parte física, o sea, que el dolor se vaya como sea. Pero en realidad, la sanación es un proceso muy profundo. Hay un... Ahí está. Sí, había un ruido molesto. La sanación, como les decía, es muy distinto a la curación. La sanación es un proceso muy profundo que es restablecer el orden de integridad interna, abarcando todo lo que estuvimos viendo, las emociones, lo psíquico, ¿entienden? Lo espiritual. Entonces, es un proceso de autoconocimiento personal y poder, a través de esto, sanar todas nuestras heridas internas, las emociones, nuestras creencias, nuestros hábitos, o también nuestros patrones de conducta, ¿por qué no, no? Entonces, un síntoma, en realidad, es un desequilibrio, como dice aquí, en el cual nos va a dar una información. Un síntoma o una enfermedad es en realidad un programa inconsciente. ¿Sí? Es un programa inconsciente en el cual podemos estar activando en este momento, ya sea, como les dije, como vimos al principio, hereditariamente, puedo estar repitiendo enfermedades a causa de mis ancestros, cosas que no se han cerrado, que no se han podido expresar, por cosas de mi infancia, por cosas que hemos vivido dentro de la panza de mamá, por cosas también adquiridas por mis propias vivencias, ¿sí? Cuando yo no puedo expresar algún sentimiento o lo que yo estoy expresando no concuerda con lo que yo estoy sintiendo, nuestro inconsciente manda una alerta a nuestro cerebro y esa alerta es estrés. ¿Entienden? Me pongo en un grado de estrés muy profundo, entonces el cerebro frente a ese estrés tiene que generar un programa de supervivencia, porque todo nuestro cerebro funciona para prevenir y para que podamos sobrevivir. Entonces, cuando yo reprimo una emoción, la proyecto al mundo inconsciente. Ese inconsciente va a actuar porque actúa on-off muy rápidamente, generando algún programa en el cual a mí me haga sobrevivir. ¿Entienden? O sea, yo creo que a través de ese programa voy a lograr salvarme quizás de algún peligro. Ahora, como el cerebro no reconoce entre lo real, simbólico o virtual, ¿qué quiere decir? El cerebro no trabaja a través de tiempo-espacio, sino trabaja a través de cadenas asociativas, ¿sí? Va a activar el primer programa que tenga que yo he utilizado en ese momento para salvar mi vida. O sea, para adaptarme a esa situación que yo estoy viviendo en ese momento traumático.
Cierren por favor el micrófono nuevamente. Estaba haciendo ahí un ruido. Por eso es tan importante poder reconocer y darle un lugar amistoso, como digo yo, y resignificar esa herida, esa vivencia en el cual yo recibí ese shock biológico y creé o activé un programa de supervivencia, que como les dije puede ser un programa de supervivencia que viene de mucho más atrás, o algo que yo misma creé, ¿sí?, a través de mi vida. Entonces, poder reconocernos, poder reconocer aquello que me está sucediendo, poder autovalorarme, poder mirarme, me hace que yo pueda reaccionar de una manera distinta, pueda tomar conciencia y pueda traer hacia mí otro tipo de oportunidades hacia mi vida. ¿Qué quiere decir? Pueda proyectar esa situación de una manera distinta. Ahora vamos a profundizar un poquito. Desde la descodificación biológica, ¿sí?, que creó el doctor Rick Hammer, que se basa en ciertas leyes, es una herramienta, como dice ahí, para transformar la conciencia, porque lo que hace es buscar el camino programático que creó ese síntoma. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Frente a un shock biológico, algo que a mí me una vivencia que yo tenga importante, que tiene que ser vivida en soledad, no la pude expresar, tiene que ser algo muy sacro en mí, ¿entienden? No es, a ver, cualquier vivencia, porque si no, yo qué sé, podemos tener algún inconveniente, alguna pelea, disgusto en el día, y allí podemos crear un shock, pero que en realidad yo después lo voy a poder comentar, lo voy a poder hablar, en el cual quizás, no sé, me levanté fiebre, me agarró una angina, bien, que es la solución biológica que mi cuerpo encontró en ese momento para resolver ese vínculo, ese momento en el cual yo tuve en mi día. Ahora, otra cosa es cuando yo me encuentro en una situación que es muy traumática para mí, en la cual no lo puedo expresar, ¿entienden? Es algo muy doloroso, lo vivo en soledad, entonces genero gran estrés, mi cerebro lo que va a hacer es activar el primer programa de supervivencia que tenga relación con esa emoción que yo tuve en algún momento. Como por ejemplo, si vamos a, no sé, un ejemplo, si yo en algún momento, yo voy caminando, lo que pasa ahora y lo vemos diariamente, no sé, un ejemplo que me vino ahora, vamos caminando por la calle, nos siento con el celu, y en realidad vamos a cruzar la calle, no nos damos cuenta, viene un auto, nos toca un flor de bocinazo, entonces eso es algo normal, ¿no es cierto?, para cualquier persona, pero para una persona que quizás en ese momento que escucha un bocinazo, tiene un accidente y fallece el papá, ese bocinazo me alerta y trae un programa en el cual, o una emoción que está guardada en mi inconsciente, que quizás yo no pude resolver ese duelo en ese momento, si yo iba en ese auto, en el cual cuando el auto me toca la bocina, lo primero que hace es traer a mi mente o activar la manera en que yo actué en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, si yo en ese momento, para mí fue algo totalmente traumático, no pude hacer el duelo, y es el día de hoy que todavía tengo la memoria y la emoción de ese momento, el cerebro va a activar ese programa. ¿Vieron el famoso, no sé, me quemé con leche, veo una vaca y lloro? Tal cual, es así. ¿Se entiende? Entonces, son programas de supervivencia que mi cerebro actúa para adaptarme a las distintas situaciones que vivimos en nuestra vida. ¿Se entiende? Por eso, lo que hace la descodificación biológica es buscar el camino programático para llegar al momento en el cual se ha creado ese shock biológico, poder comprender, ¿entienden?, qué fue lo que yo activé en ese momento, de qué manera lo activé, y cuál es la emoción oculta que yo no pude resolver en ese momento.
Eso, por supuesto, va a tener relación con una parte específica de mi cerebro, en donde va a mandar la orden que active esa emoción, va a tener relación con un órgano, un sistema o una parte de mi cuerpo. ¿Entienden? O sea, no todo es lo mismo. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Llego a mi trabajo y el jefe me dice, bueno, Gladys, estás despedida. Si yo me lo tomo como algo que no puedo digerir, o sea, no me lo trago lo que me hizo, ¿entienden? En ese momento para mí es un shock porque llegamos y lo primero que nos dice es eso, entonces se nos va a pasar por la cabeza, no voy a poder pagar el alquiler, el colegio de mi hija, un montón de cosas, ¿no es cierto? No es solo lo laboral, sino que puede haber un shock biológico muy fuerte en mí, o sea, un shock emocional muy importante, en el cual lo primero que voy a decir es, esto no me lo trago, lo que me hizo me quedó atragantado acá, no pude, ¿entienden? En este momento decirlo, y puedo llegar a generar un adenocarcinoma en el estómago. Otra persona, que puede ser mi compañero o mi compañera de trabajo, también lo llaman y le dicen que das despedido, y esa persona lo que hace, en vez de actuar como actúa yo, tiene el sentimiento de la no aceptación, por ejemplo. No acepto, ¿entienden? Lo que me acaba de hacer. No lo acepto. Es algo que no lo asimilo, no lo puedo asimilar. Bueno, ese compañero puede hacer un proceso en el cual tenga al otro día o a la semana diarreas sangrantes porque lo que hizo fue pólipos en el intestino. En cambio, otra compañera, que también la llaman al trabajo, la llama el jefe, perdón, y le dicen, bueno, ¿no es cierto? Me echaron, pero esa persona tiene un programa de desvalorización tan importante que quizás piensa ahí, la verdad que quizás me echó porque yo no servía para el trabajo, entonces cuando me dice eso, en vez de decir, bueno, quiero cobrar mi indemnización, quiero esto, quiero lo otro, se calla la boca, tiene una gran sumisión, tiene una gran impotencia, y entonces lo va a vivir con un resentir de desvalorización, y esa persona puede llegar a ser una inflamación muy importante en el intestino, o puede tener constipación, retener, o sea, retengo esta guarrada, lo que me hizo mi jefe, y no lo puedo expresar. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros va a accionar una parte, una forma distinta frente a ese sentir que tuvimos en esa vivencia. ¿Se entiende? Entonces, el cerebro lo que va a hacer es activar esa parte del cerebro que tiene relación con, perdón, ¿no? Pero con esa guarrada que me hicieron, con esa chanchada que no me gusta, lo que fuere, y va a activar esa parte del cerebro que va a tener relación con la parte del órgano. ¿Entienden? Entonces, lo que hacemos a través de la decodificación biológica es poder buscar justamente ese camino programático en el cual en ese momento yo activé ese programa, pero ¿para qué lo hizo mi cerebro? ¿Lo hizo porque quiso? Mi biología no, lo hizo para adaptarme. ¿Me entienden? Frente a esa emoción que yo no puedo expresar. Y es totalmente inconsciente porque nosotros no nos enfermamos porque queremos. ¿No es cierto? O sea, no. Y menos estas enfermedades tan profundas y tan graves que llevan mucho tiempo. Por eso hay muchas implicancias. ¿Qué quiere decir? A mayor tiempo tiene esa emoción callada en el inconsciente que la vamos guardando, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, esta desvalorización que yo siento en mi vida, va a tener relación con la enfermedad. Una cosa es tener, como yo les digo, una constipación, un pequeño sangrado cuando los pólipos se van en fase de reparación de la enfermedad, a formar primero un pólipo y luego ese pólipo se convierte en un quiste y luego de un quiste se convierte en un adenocarcinoma. ¿Se entiende? O sea, cada enfermedad va a tener relación con el tiempo y la intensidad en la cual yo guardo esa emoción. Y aparte, no solo la guardo, sino la activo en distintos momentos de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si yo me siento desvalorizada, esa forma, ¿no es cierto?, de actuar, porque es inconsciente de mi vida, la voy a activar en distintas situaciones, no solo en lo laboral, sino a lo largo de distintas vivencias y distintas situaciones en mi vida. Entonces es como que
Muchas veces nuestra biología, que es totalmente perfecta y maravillosa, lo que hace es crear distintos programas, distintas enfermedades para adaptarnos a distintas situaciones y hablarnos, ¿no es cierto? Decir, hey, mirá que estas emociones quizás, o esta enfermedad te está diciendo que hay algo oculto, ¿no? Que hay algo por ver, que hay algo por resolver. Entonces, como dice ahí, en realidad la decodificación biológica es una herramienta para transformar nuestra conciencia, porque no solo vamos a decir, bueno, yo sé que en tal momento activé tal programa en el cual mi cerebro empezó a hacer una proliferación celular y formó un quiste, sino que en realidad yo me voy a autoconocer, me voy a meter hacia adentro, voy a empezar en realidad a observar mi vida, decir, esta situación fue traumática para mí, porque ¿qué quiere decir? Cuando algo es traumático es doloroso, a más doloroso, más lo vamos a esconder, porque nos duele. Entonces, cuando yo no puedo hacer nada frente a eso, lo que hace el cerebro es guardar, ¿entienden? Lo guarda. Y allí luego, en algún momento, nos va a hablar y nos va a decir, hey, mira que esto está aquí para que vos lo puedas observar y lo puedas modificar. ¿Qué quiere decir? Son programas. Los programas que nosotros quizás tenemos allí guardados de todas nuestras vivencias, como le digo, de vivencias hereditarias y demás, como ahora vamos a hablar, no se pueden borrar. Yo no puedo poner delete y borrar, sino lo que yo hago es poder observarlas y poder modificar ese programa, la visión que yo tengo de ese momento, cómo actúo en ese momento, sabiendo que en ese momento quizás quedándome quieta para sobrevivir, no me sirvió, porque eso hace que, ¿no es cierto?, yo me meta hacia adentro y no pueda actuar en mi vida. Entonces reconocer eso y poder modificar esa situación y decir, bueno, a partir de ahora yo sé que este programa que Gladys está activando ahora a los 60 años, en realidad le sucedió a los 15 y no tiene relación con lo que yo hoy estoy viviendo, ¿entienden? Entonces yo puedo modificar eso, puedo proyectar mi vida de otra manera, y puedo trabajar, ya sea esa herida o ese shock biológico que yo tuve en ese momento, pero desde la comprensión, ¿entienden? Todas las nuevas herramientas de este nuevo paradigma que todos estamos atravesando, nos hacen ver eso. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora, ya no tiene la culpa ni el vecino, ni mi suegra, ni mi hijo, sino en realidad es mirarnos a nosotros mismos. Es el camino del autoconocimiento, que es uno de los más difíciles, pero en realidad es lo que estamos transitando y es maravilloso cuando uno en realidad comienza, ¿no es cierto?, a observarse y a autosanarse. Entonces, ¿qué es la decodificación biológica? ¿Qué nos dice Hammer en una de sus leyes? Que cuando nosotros atravesamos una situación que sea vivida inesperadamente, como dice ahí, tenga alta intensidad o vivida en soledad, yo activo aquellas creencias, lealtades, ¿entienden? No sé qué más dice, habilidades, bueno, la cultura, todo lo que tenga que ver de interpretación social de lo que tenemos de eso que estamos vivenciando, se activa en mi cerebro y crea un shock biológico. ¿Okay? Cuando yo no lo puedo expresar, no lo puedo hablar y no lo puedo comprender. Es algo que, ¿entienden? Hago así y me quedo dura, no sé qué hacer. Porque frente al peligro, nosotros actuamos de varias formas. O sea, o me paralizo o mi cuerpo se pone en funcionamiento para que yo pueda salir corriendo frente a ese peligro. ¿Sí? Estos son programas arcaicos de supervivencia que todos tenemos, que tienen que ver con la alimentación, ¿no es cierto? Nos tenemos que alimentar, tenemos que respirar, o sea, si mi cerebro ve que yo hago esto y no respiro, automáticamente va a empezar a buscar la forma en la cual generar células para que se me abran los bronquios y yo pueda, ¿entienden?, tener más capacidad respiratoria o no, según el caso del shock biológico que esté viviendo en ese momento. Entonces, como yo no necesito, en realidad quizás, o más mucosidad o lo que fuere, en mis pulmones, porque es algo que yo estoy creando, sintiéndome en peligro de que no es en realidad, no es real quizás, pero para mi cerebro lo es,
eso se convierte luego quizás en una bronquitis o en lo que fuere, ¿me entienden? Que tenga relación con lo pulmonar. Entonces, a través de esta situación, yo genero, activo en mi cerebro a través de la emoción, siempre van a estar las emociones como tamizadoras, va a ir a buscar ese programa que en su momento me sirvió para adaptarme en esa situación y lo va a activar. ¿Me entienden? Y de esa manera se crea quizás una enfermedad. Ahora, todo viene de lo que yo proyecto, de mis creencias, de lo que yo no puedo abordar en mi vida. Y esas creencias vienen generalmente de nuestra infancia, de nuestra familia, de la sociedad, bueno, de nuestra madre, a quien, ¿no es cierto?, muchas veces cumple el rol de madre, de nuestro padre, que son los que realmente nosotros tomamos de ellos toda esa fuerza, toda su vida, los observamos. El contexto en donde nos criamos, ¿sí? Nuestras experiencias pasadas y también nuestra propia imaginación. Porque, por ejemplo, como el cerebro no cree entre lo real o imaginario, para el cerebro es lo mismo, si yo hoy cierro los ojos e imagino algo, para mí mi cerebro es real, entonces quizás no sé. Como yo siempre doy el mismo ejemplo, viene alguien, viene mi marido y me trae un ramo de flores hermoso y yo le digo, ay, gracias, te amo, no sé, qué hermoso este ramo de flores que me trajiste, y resulta que para otra persona ese ramo de flores va a decir, cuando se lo den en sus manos, va a decir, ¿qué hiciste? ¿No es cierto? Me estás engañando que me trajiste un ramo de flores porque nunca me lo trajiste, ¿se entiende? O sea, una misma situación va a tener una forma de vivencia distinta según las creencias y los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. Por eso estas nuevas herramientas también nos enseñan a través de la empatía, ¿no? ¿Qué quiere decir? El saber que lo que cada uno vive es muy personal. Detrás de cada vivencia hay una historia, ¿se entiende? Y esa historia, como les digo, no solo puede venir personal, sino también puede venir de lo transgeneracional. Por ejemplo, un programa de supervivencia que viene desde lo transgeneracional puede ser de que mis abuelos pasaron la guerra y pasaron mucha hambruna, entonces soy yo hoy comiendo en exceso o teniendo un problema de obesidad, estoy en realidad garantizando la supervivencia de mi clan. ¿Entienden? Nada más que por lealtad a mi familia. O no me muevo del lugar en donde estoy y voy a construirme una casa lo más sólida posible porque quizás en la guerra mis abuelos han perdido su casa. Entonces yo por eso me tengo que quedar en ese lugar y no me puedo mover. Y viene y dice, Gladys, no puedo moverme, no puedo salir, ¿por qué no puedo cambiar? Y lo mismo las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Cuando dentro de nuestro clan algo no se ha cerrado, no se ha dicho, se ha visto, muchas veces vienen las generaciones futuras a mostrarnos aquello que se ha ocultado o que no se ha observado dentro de la familia. Porque dentro de un sistema todos pertenecemos, todos tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde, y aparte nosotros tenemos un inconsciente familiar, un inconsciente individual, colectivo, cultural. Nuestro inconsciente individual siempre va a estar al servicio del inconsciente familiar, ¿entienden? Entonces, yo muchas veces voy por lealtad o creencia a esta familia, no voy a hacer cosas o no voy a salir a la vida por lealtad a, o al revés. ¿Qué quiere decir? Voy a pasar distintas situaciones dolorosas o situaciones en las que en realidad no puedo salir y estoy reiterando y repitiendo todo el tiempo, porque yo debo ser la que le tiene que enseñar o dejar como información a esta familia de que debo hacer eso. O sea, Jodorowsky siempre dice, ¿no? Lo que el árbol, o sea, todo lo que vos querés hacer en la vida y no podés, es lo que el árbol te está limitando. ¿No es cierto?
Por ejemplo, no sé, si en una familia hubiera muchas enfermedades y muchas muertes a través del árbol, mi misión en el árbol va a ser tener salud. Decirle a todos ellos, los honro porque gracias a ustedes hoy estoy aquí, pero se puede hacer distinto, ¿entienden? Lo mismo con el dinero, por ejemplo, ¿no? Si todos fueron pobres, o sea, entonces yo por lealtad a ellos, porque tengo esa memoria de que tengo que trabajar mucho y no puedo disfrutar, ¿entienden? Y si disfruto, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Por lealtad a ellos, tengo que ser como ellos, es inconsciente. Entonces yo no voy a poder tener dinero o no lo voy a poder disfrutar, o si lo tengo quizás lo voy a guardar para honrarlos. Entonces, son programas que ellos han tenido de supervivencia. ¿Qué quiere decir? No vamos hacia atrás, siempre trabajamos en el presente, ¿entienden? No vamos hacia atrás. Lo único que hacemos es observar, ser observadores de nuestra propia realidad. Yo solo observo esta situación familiar, quizás, o de mi clan, para poder comprender qué es lo que estoy viviendo y qué lugar estoy ocupando dentro de este sistema. Maravilloso, porque por cual todos ellos, yo hoy estoy aquí, sin ellos yo hoy quizás no estuviera aquí, por eso hay que honrarlos, pero siempre trabajando desde el presente, nunca trabajando desde el pasado. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a ir al pasado a sufrir lo que ellos sufrieron para yo poder cambiar, ni aceptar lo que ellos hicieron si lo hicieron mal, ¿entienden? Nada más que por honrarlos, porque gracias a ellos yo hoy estoy viva. No, es nada más la comprensión, la aceptación del lugar que ocupo en este sistema, de quizás lo que mi alma ha elegido, que viene a atravesar, y es un mero aprendizaje. Un aprendizaje maravilloso, que muchas veces, según lo que cada uno de nosotros o nuestra alma ha elegido antes de venir a este sistema, a veces son destinos más duros, ¿no es cierto?, que otros. Muchas veces son destinos muy duros, ¿no? Pero bueno, no solo esas creencias y lealtades pueden venir desde lo transgeneracional, sino también de lo que es el proyecto gestacional, o lo que llamamos en constelaciones familiares el guión de vida. ¿Qué quiere decir? En constelaciones familiares se dice que nuestra vida la basamos en lo que sucede en este momento. ¿Qué quiere decir? En la gestación, antes de la gestación, en toda la gestación hasta los 3 años de edad. ¿Sí? Esto se llama proyecto sentido, gestacional, o en constelaciones familiares le decimos guión de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todo lo que ha sufrido, sentido, vivenciado nuestra madre, y eso ya está comprobado genéticamente, de que el niño recibe todo este tipo de información, y es lógico, ¿no? Desde el acto sexual, pues tienen que pensar esto, o sea, no es lo mismo haber sido engendrados a través del amor, ¿no es cierto?, que haber sido engendrados por una violación, por ejemplo. O sea, el estrés generado de ese momento traspasa, ¿sí?, a nosotros. Cuando estamos en la panza de nuestra madre o en el mismo momento de la concepción. No solo eso, toda la concepción, que es lo que vivió mamá, si se separó, si quedó sola, si pasó hambruna, si tuvo su lugar, porque recuerden que todos estos programas y todo esto que nosotros generamos sin darnos cuenta inconscientemente es nada más que por sobrevivir, ¿se entiende? Por la supervivencia. Entonces cuando una madre, una mujer, perdón, queda embarazada, lo primero que necesita es su nido, su lugar, ¿no es cierto?, para tener a su hijo, un lugar seguro, en donde se sienta segura, se sienta protegida. Esto viene desde la antropología, de cuando éramos animalitos, ¿no es cierto? Y el macho sale a cazar y traer el alimento, pero ahora esto se ha invertido, no tiene nada que ver, porque son mecanismos de adaptación que vamos haciendo. Por ejemplo, ahora la mujer puede tener su hijo sola, trabajar, pero son programas biológicos que nosotros tenemos. Entonces, quizás es lógico
que una mujer que se quede sola o se quede sin trabajo estando embarazada tenga emociones en las cuales no sean positivas y se las traslade a su bebé, ¿no es cierto? Por supuesto que todo esto es inconsciente, todo esto es totalmente inconsciente, pero muchos de los programas que nosotros traemos vienen de estos momentos, hasta el parto, cómo nacimos, si nacimos en un parto normal o no, si fuimos asistidas o no en el momento del parto, si luego del nacimiento estuvimos acompañados o mamá nos tuvo que dejar para trabajar, quizás muchas veces hay heridas de abandono allí, el niño no puede comprender hasta los 3 años de edad, o sea, son conceptos básicos que todos vamos a tener, que muchas veces en el momento de ser niños no lo podemos comprender, y quedan como programas inconscientes, ¿no? En los cuales no fuimos atendidos, no fuimos queridos, pero en realidad no fue así. Pero ese programa queda activo y luego salimos a la vida con ese programa y lo proyectamos en nuestras relaciones, lo proyectamos en nuestras parejas, lo proyectamos en nuestra economía, en nuestro trabajo, etcétera, ¿sí? Por eso, lo que se ve en la formación de decodificación biológica primero es todas las leyes biológicas de Hammer, qué es la enfermedad, los ciclos de la enfermedad, qué ciclo tiene la enfermedad, cómo se gesta un programa, el sentir biológico de cada órgano, ¿no? Como yo estuve explicando con el intestino, por ejemplo, antes, y luego lo que se estudia también es todo lo que es transgeneracional y psicogenealogía, porque por ejemplo cuando viene alguien a mí con una enfermedad, yo luego también puedo trasladarme al árbol y ver la historia de esa persona, ¿no? La historia de su familia, si hubieron, no sé, hubo algún descendiente en el cual, o algún ancestro en el cual tuvo la misma enfermedad. Entonces se ve todo lo que es transgeneracional, se ve todo lo que es proyecto sentido, qué tipo de niños fuimos, por ejemplo, si mamá y papá nos tuvieron, porque todos, por eso se llama proyecto gestacional, ¿entienden? O se llama guión de vida, porque en realidad nosotros somos un proyecto de nuestros padres con un guión. ¿Qué quiere decir? Muchas veces inconscientemente nuestros papás, sin darse cuenta, ponen en nosotros todo lo que ellos no pudieron ser, ¿no? O muchas veces inconscientemente trasladan a nosotros ciertas situaciones en las cuales no les corresponde al niño, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito con las constelaciones, pero todo esto tiene relación en cómo nosotros podemos, a través de un programa de supervivencia, frente a decir, me siento abandonada, ¿quién me va a proteger en mi vida? ¿Entienden? Crear síntomas y hasta enfermedades graves cuando o sea, cuando se gestan durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es descodificar? Es una herramienta, como dice ahí, para transformar nuestra conciencia, porque encontramos el camino, vamos hacia el momento en el cual nosotros inconscientemente creamos ese programa de supervivencia, ¿sí? Y después lo fuimos repitiendo durante nuestra vida. No todo queda como programa negativo, sino la idea es poder encontrar un recurso en el cual yo pueda observar esa situación y proyectarla en mi vida de otra manera. Y hacer consciente la emoción oculta de ese síntoma. Aparte, tener coherencia entre nuestros pensamientos, porque cuando yo pienso algo y no tiene coherencia con lo que siento, mi cerebro dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Entienden? Entonces ahí activa ese programa de supervivencia. ¿Bien? Como dice ahí, la no dualidad, ¿no? No vivir en realidad en la dualidad. Entonces, bueno, me adelanté un montón, pero no importa. Entonces, la decodificación biológica se basa en este sentido, ¿no? En poder encontrar el camino programático del síntoma y saber el sentir biológico.
y poder luego trabajarlo. Trabajamos con líneas de tiempo, yo soy profesora también de hipnosis ericksoniana, entonces trabajamos con distintos protocolos de hipnosis. Hipnosis ericksoniana es maravillosa para poder comunicarnos con nuestro inconsciente a través de líneas de tiempo. O sea, trabajamos con muchos protocolos y herramientas en las cuales nos va a servir para ir a buscar y comprender cómo mi biología ha creado esta enfermedad, nada más que para adaptarse a una situación en la cual yo no tenía conciencia en ese momento, y entonces para nosotros la enfermedad no existe, sino solo existe un sentir biológico que tiene relación con un programa de supervivencia y adaptación. Bueno, y la otra visión de la enfermedad que yo hoy quería dar, que es las constelaciones familiares, ¿sí? En las cuales las constelaciones familiares es un método fenomenológico desarrollado por el filósofo Per Hellinger, donde se representa mediante personas o herramientas, como vamos a ver ahora los vincores o las plantillas, el sistema familiar o la situación actual en relación con el síntoma o dificultad que estamos atravesando, ¿entienden? Es en realidad un movimiento del alma, es una proyección de lo que yo no estoy pudiendo observar en ese momento. Entonces, a través de los vincores o a través de los distintos representantes, vamos a poder allí observar aquello que yo estoy sintiendo relacionado a los vínculos que nosotros tenemos, y ser un observador imparcial, ¿entienden? Y cuando el campo se abre, que es el campo de conciencia familiar, por eso es algo fenomenológico, la información de ese campo, o sea, de nuestro sistema inconsciente familiar, comienza a emerger como información dentro de ese campo en modo de energía, a través de movimientos. Entonces, la persona que quizás en ese momento está representando, si yo quiero trabajar el vínculo con mi madre, por ejemplo, entonces la persona que está allí representando a mamá va a comenzar a sentir emociones, sensaciones corporales, posturas, miradas, que el constelador lo que hace va a observar todo esto, la configuración que se forma dentro de ese campo, ¿sí? Va a comenzar a hacer una lectura y le empieza a brindar a la persona una nueva información para que la persona pueda tener una nueva comprensión sobre ese tema, ¿entienden? Es una representación totalmente instintiva de nuestra familia y de nuestra conciencia, y de nuestro inconsciente también. ¿Se puede constelar enfermedades? Por supuesto que sí. Yo puedo constelar o poner, ya sea individual, o ya sea grupal, o ya sea personalizado, como estamos viendo aquí en la imagen, con la persona, a través de plantillas, porque no siempre trabajamos con vincores, sino que también trabajamos con plantillas, trabajamos con sillas, de distintas maneras. Podemos representar esa enfermedad en sí y poder comunicarme con esa enfermedad, poder observar qué hay detrás de esa enfermedad, ¿se entiende? Es como si fuera una cebolla en donde vamos sacando las capitas y cada vez que vamos más profundamente. La decodificación biológica nos ayuda a trabajar el síntoma, o sea, poder saber qué me está diciendo este órgano. Y las constelaciones me ayudan a observar el vínculo que ha creado esa emoción. ¿Entienden? Porque detrás de toda emoción hay un vínculo. Nosotros somos seres que biológicamente estamos hechos para vivir en comunidad, en tribu, ¿sí? O sea que si yo vivo, todo lo que yo proceso en mi vida, aprendo, vivencio, va a tener un vínculo, va a estar vinculado con alguien. Y en esos vínculos activamos nuestras emociones, ¿no? Según cuál sea el vínculo o no.
Pero también trabajamos con el inconsciente familiar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, todo lo que yo estoy hablando aquí del transgeneracional, ¿no? En las constelaciones se pueden evidenciar esas uniones profundas de lealtad y creencia que nosotros tenemos con justamente nuestro sistema familiar, porque a través de esto, a través de una constelación yo puedo observar los vínculos de todas mis familias y aquellos destinos también duros que hubieron dentro de la familia. Como por ejemplo duelos no hechos, ¿entienden? No sé, algún no nacido, porque las constelaciones familiares nos dicen que dentro de un sistema todos tienen el derecho a pertenecer, entonces quizás si en algún momento dentro de mi sistema familiar alguien fue excluido por X razón, por sexual, por sexualidad, o porque se han peleado o ha desterrado a través de una herencia a alguien, ¿no es cierto? De este no se habla, dejado de lado, en realidad va a volver, el sistema va a mostrarnos eso, ¿no es cierto? Para que esa persona pueda ser nuevamente excluida, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio lugar, y retorne el orden a todo sistema, ¿sí? Pero a través de las constelaciones, entonces, constelaciones cerebrales, esto es de decodificación, constelaciones familiares, siempre me equivoco. Lo primero es el orden del amor. ¿Qué quiere decir? El orden también, que los que llegaron primero tienen prioridad sobre los que llegaron segundos. Por ejemplo, en los órdenes del amor, los padres vinieron primero y los hijos vinieron segundo. Yo lo que tengo que hacer es tomar el amor de mis padres, su fuerza y su energía, porque estamos hablando de energía a través del amor, ¿sí? Eso es en realidad una constelación. ¿Qué podemos constelar? Todo, como yo les digo, desde una enfermedad hasta, no sé, un problema económico. Por ejemplo, en una constelación, vamos a ponernos un nombre, y voy cerrando con esto, Victoria, por ejemplo, tiene una gran depresión, ¿cierto? Viene a trabajar una gran depresión que tiene hace muchos años. Ese programa se va agravando cada vez más y más y más, pero cuando viene la hija, por supuesto, y le dice, bueno, mamá, me voy a vivir al extranjero. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Victoria se siente totalmente sola, ¿no? Entonces viene a constelar y dice, yo me ocupé toda la vida de mi hija, viví para ella, ¿sí? Pero, bueno, en realidad nadie se va a ocupar de mí ahora cuando yo me quedo sola. Y entonces ahí tenemos la orden del amor, en la cual dice que los padres se deben ocupar de los hijos, pero no es al revés. Entonces aquí tenemos una pista de una herida, de un abandono, ¿no? Entonces empezamos a constelar y vamos descubriendo que cuando yo descubrí que cuando Victoria tenía 7 años de edad, su madre fallece. Entonces al fallecer su madre, ella queda a cargo de sus hermanos, como hija mayor, y sus hermanos menores, ¿no? Hasta que se hizo adulta. Luego de eso, seguimos hablando y ella me dice que cuando su padre enferma gravemente, al no tener a su mujer, ella se hace cargo. ¿Qué hace? Agarra a su papá, se lo lleva a su casa. Entonces, nuevamente, ella proyecta esa herida en varias personas y situaciones de su vida. ¿Qué quiere decir? Estas heridas y esta forma de proyectar nos ocurre a la mayoría de nosotros, y es totalmente inconsciente. Nos proyectamos. Quedamos en un bucle, ¿entienden? Sin salida, en donde Victoria tiene una herida de abandono, la cual la proyecta luego en sus hijos, inconscientemente. Entonces ahí dice ella, ¿no? Me hice cargo de ella, como se hizo cargo de sus hermanos, como se hizo cargo de su padre, como se hizo cargo de su hija, ¿no? Entonces, cuando ella dice, nadie se ocupa de mí, ella percibe en realidad, en ese momento, la realidad que ella está creando de una manera subjetiva y le da un significado
a esa realidad, o sea, una proyección de lo que ella está creando, ¿no? Diciendo en ese momento, yo siempre me ocupo de todo eso, pero nadie se ocupa de mí en ese momento. Entonces, todo esto nos lleva a las constelaciones familiares a poder observar de una manera distinta y más profunda nuestros vínculos, nuestras acciones frente a esos vínculos. Nos hace poder observar y hacer de que surja la emoción de ese estrés que yo activé en ese momento cuando yo me sentí abandonada como Victoria, de supervivencia, ¿no? En nuestro cerebro. Nos hace sentir esa emoción. Al sentir la emoción yo me puedo conectar con ella, ¿entienden? Y a través de las frases sanadoras, de distintas frases o distintos rituales, trabajamos, pues no nosotros, sino la persona puede ponerlo en palabras, ¿entienden? Por eso las constelaciones familiares sistémicas es una herramienta, porque tampoco es un método de sanación, es una herramienta en la cual yo proyecto esa herida, proyecto esa vivencia, proyecto ese momento de estrés y lo puedo observar. Es un lenguaje totalmente espacial y corporal que sale a la luz en el campo de las constelaciones y que muchas veces se localizan en ciertas partes del cuerpo. Entonces fue ahí donde Bert Hellinger dijo que en las constelaciones familiares, en ese lenguaje espacial y corporal, se reflejaba exactamente igual que la decodificación biológica. Entonces Bert Hellinger empezó a tomar ese lenguaje espacial y corporal dentro del campo con el mismo significado, porque tenía la misma coincidencia que las de codificación biológica. Por eso, Bert Hellinger a lo último empezó a utilizar en conjunto la constelación con la decodificación biológica, ¿sí? Aunque yo en realidad lo trabajo totalmente separado, pero en el momento de hacer la lectura espacial y corporal dentro del campo de la constelación, se utiliza, ¿no es cierto? Si la persona me dice, ay, me duele tal parte del cuerpo, se utiliza el mismo significado que se utiliza dentro de la decodificación biológica, ¿no? Entonces, con esto, lo que nos enseña es que en realidad tenemos un lenguaje corporal universal, ¿entienden? De la enfermedad. Y que cuando llega ahí detrás un conflicto, y detrás de ese conflicto hay una emoción la cual me llevó a mí a actuar de cierta forma. Y que de la forma que yo actúe es perfecta para mí en ese momento. O sea, no tengo que juzgarme de que actúe mal, sino es poder observar esa situación presente, ¿no? Que mi biología está hablándome, para que yo conscientemente pueda observarla y volver al presente a través del amor, ¿entienden? Y aparte del autoconocimiento. Por eso son dos herramientas que nos llevan al autoconocimiento, nos llevan a mirarnos a nosotros mismos, a observarnos, aparte a observar nuestros vínculos, a mejorar nuestros vínculos, a través de esa emoción que surge, ¿no? Como programa de supervivencia en nuestro cerebro. Entonces, son dos herramientas, por eso yo creo, es algo que creo yo, ¿no? Me puedo estar equivocando, pero son dos herramientas maravillosas que yo creo que nuestra alma ha elegido en este momento de tanta transición que todos juntos estamos haciendo, ¿no? Porque nos lleva hacia adentro, hacia poder vernos sin juzgar, a poder conocernos, a poder comprender y observar a través del amor las historias de nuestros vínculos, de nuestra familia, sin juzgar. Es algo que ya pasó, hacia el pasado no podemos ir, o sea que yo puedo observarlas y comprender por qué quizás yo hoy estoy en la situación que estoy sin juzgarlo,
y a partir de eso poder tomar la vida tal cual es, ¿no es cierto? Porque como es solo una herramienta, lo que hacemos es poder observar a través de esa proyección, a través de ese camino de desprogramación de la biodecodificación, también poder observar el para qué, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. ¿Para qué está hoy en mi vida? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y hacerlo consciente y poder luego con esa información salir y accionar en la vida. Por eso es solo una herramienta, porque luego la decisión y el libre albedrío es de cada uno de nosotros, si tenemos, si vamos a tener esa oportunidad para hacerlo, pero también tenemos muchas herramientas y rituales valiosos que nos ayudan a llevar justamente a sanarnos, no a curarnos, a sanarnos, como dije al principio, ¿no? Y a integrarnos en nuestro ser nuevamente. Así que bueno, esta es, hasta aquí, ahora abro un poquitito para que me pregunten ustedes. Paso un poquito porque como siempre hablo y me olvido de pasar las diapositivas. Pero bueno, y cuando yo me sigo enfermando, esto estaba dentro de lo que yo iba a decir y me olvidé, es porque en realidad sigo proyectando, ¿sí?, como le pasó a Victoria nuevamente a través de mis relaciones y lo que fuere, ese programa, ¿no?, que no estoy pudiendo ver en este momento. Entonces, bueno, a través de estas formaciones, como les estoy hablando hasta ahora, lo que vamos a hacer es adquirir habilidades emocionales muy importantes, porque se ve, yo qué sé, en la biodecodificación es completísimo, porque se ve desde, empezamos con la cuántica biológica, vemos neurociencia, cómo actúa nuestro cerebro, cómo se proyecta, qué es una creencia, qué es una lealtad, cómo se activan, cómo se crea la enfermedad, todo lo transgeneracional. O sea, son herramientas muy valiosas y muy completas en las cuales vamos a poder ayudar de una manera completa el proceso, como dice ahí, de sanación, ¿no es cierto? Siempre respetando, por supuesto, el ritmo, la manera de ver la vida, sus vivencias, sus historias, ¿no es cierto?, de la persona que llega a cada uno de nosotros a hacer la consulta. Por eso para mí son dos herramientas maravillosas en las cuales hoy estamos activando casi todos para poder sanarnos entre todos, esa es la idea. Uy, ¿cuántos somos? Yo ni me di cuenta de que éramos tantos. Agradecida nuevamente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Voy a decir esto porque vieron que yo doy curso, pero de venta cero siempre. Así que bueno, sí voy a decir, porque si no, que es verdad que empiezo los 2 cursos esta semana. Es más, me lo anoto porque, como no lo edita, Constelaciones Familiares empieza el jueves 13 a las 18:30 horas, dura 7 meses. Son clases mensuales, más la posibilidad de hacer todos los talleres. Puse para todos mis alumnos talleres gratuitos todos los meses, no solo de práctica, sino de enseñanza. Todos los meses durante todo el año, ya está todo programado, o sea que tienen la posibilidad de ingresar también a esos talleres gratuitos todos los meses, en donde vamos a hablar temas específicos mes a mes, aparte de hacer prácticas grupales. Y el de decodificación biológica comienza el miércoles 12, es a las 14 horas, son también 9 clases y son mensuales. Y también vemos, bueno, como les dije, no solo teóricos, sino también prácticos, ¿sí? Dice, hay que tomar, no, los 2 puntos no, no, los pueden hacer o sea, en realidad la idea es que lo puedan hacer por separado, porque es mucha información y cada uno conlleva una experiencia personal muy importante. Es muy profundo este camino, entonces es un camino de autoconocimiento, entonces no es solo una formación, es un camino de autoconocimiento. Entonces cada clase es un aprendizaje personal. Es muy profundo el camino, entonces
yo no les recomiendo hacer los dos juntos, ¿sí? Salvo si ustedes ya hicieron algo, tienen experiencia, pero en realidad son formaciones que son maravillosas tener las dos informaciones, pero yo recomiendo que el proceso de autosanación, más en constelaciones, es fundamental para luego poder constelar, ¿sí? Para luego poder constelar. Bueno, a ver, ahora si alguien me quiere hacer algún tipo de pregunta, antes de que terminemos. Ni siquiera es las 9, llegué bien, a ver. Tengo una pregunta referente a cuántas generaciones atrás puede uno cargar trauma ancestral. A ver quién habla. Espera que te busco porque no los tengo a todos aquí. Aguárdame, a ver. Me llamo Susan. Susan, a ver. Ahí estás, Susan Pérez. Lo que pasa es que tenés la cámara cerrada, por eso no te veía. Hola, Susan, bienvenida. En realidad, generalmente es hasta la cuarta generación, generalmente es la que viene a reparar a estas generaciones anteriores, ¿sí? Cuarta y quinta generación, pero puede ser muchísimo más atrás, ¿sí? Generalmente es la cuarta generación, pero no, pueden venir historias muchísimo más atrás. Vos me decís, bueno, Gladys, pero ¿cómo hacemos, no es cierto, para saber si en realidad yo a mi tatarabuelo ni lo conocí, ni sé quién es? Cuando se abre el campo, cuando nosotros empezamos a trabajar con este inconsciente familiar, la información viene sola. ¿Qué quiere decir? Todos los programas de supervivencia, de adaptación que tuvieron nuestros ancestros, hoy están aquí. ¿Entienden? Entonces, cuando se abre el campo, esa información empieza a llegar, ¿sí? Entonces, tampoco es necesario tener toda la información de nuestra familia, porque muchos alumnos no tienen la información. Si la tienen, mejor, bienvenido sea, pero no es necesario. O sea, cuando se abre el campo, justamente lo que se hace es que la información empiece a llegar. ¿Bien? Gracias, Susan, por estar y por tu pregunta. ¿Alguien más que me quiera hacer alguna consulta? Yo consulté ahí por chat. Hola, Laura, ¿no? A ver. Sí, soy la... Decime, ya que estás acá. Sí, no sabía que podía hablar por acá. Sí, dale, sí, ahora sí. A ver si, porque las clases son online todas, ¿no? ¿Los talleres también? Sí, es todo online, sí. Los talleres también. Sí. ¿Ustedes mandan material o es solamente una clase por mes? ¿Cómo es? No, o sea, se manda el material en PDF para que los puedan imprimir. Las clases que son en vivo son teóricas y prácticas, quedan grabadas en un grupo. Y aparte de todo, yo mando material de videos anexando, y por ejemplo constelaciones de todo lo que es audios, meditaciones, o sea que se da muchísimo material. Y aparte se hacen estas clases prácticas mensuales, que son totalmente gratuitas, ¿sí? En la formación. Y Perfecto. aparte doy libros en PDF también a modo de lectura. Buenísimo. Sí. Pidan el programa en el instituto y ahí vas a ver que está toda la info. Bueno, ¿es importante que yo constele antes de empezar a hacer el curso? No, porque en realidad el curso, como es un curso de autoconocimiento, hacemos desde la segunda clase autoconstelaciones. Ya empezamos a constelar. Autoconstelaciones. Perfecto. Luego hacemos constelaciones grupales. No soy, yo doy el individual, pero hago constelaciones grupales dentro del grupo. Y hacen constelaciones ustedes cuando van a sala también con mi supervisación. ¿No? Perfecto. Yo estudié biodecodificación. Me faltan 2 módulos para terminar. Voy a hacer constelaciones nada más. Bueno. ¿Comenzar el jueves? Bueno, entonces bienvenida y te veo el jueves. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Conecto. Perdón. Hola. Sí. ¿Qué tal, Gladys? Mi nombre es Romina Candia. Hola, Estoy Romina. con el celular, tengo apagada la cámara. Bienvenida. Bueno, gracias. Mira, yo comienzo biodecodificación el miércoles, pero claramente también me interesa mucho el tema de las constelaciones. Te escuché que vos dijiste que no sugerías
hacer las dos cosas, pero no comprendí si hacer las dos cosas en un mismo curso juntas o no conviene arrancar de base con las dos cosas. Y Eso. lo que pasa es que yo en realidad, mira, para vender te diría hacer las dos, pero no, en realidad no. Claro. Está bien que es una clase solo, es una clase mensual, ¿sí? En donde tienen un mes para adquirir el conocimiento y para que ustedes puedan practicar y leer con tranquilidad. Si vos tenés el tiempo necesario para dedicarle a las dos carreras, las podés hacer. No te voy a decir que no. Pero Bárbaro. eso tienen que evaluarlo cada uno de ustedes. Constelaciones lo que tiene es que hace un proceso personal muy profundo, porque sanamos la relación con nuestros padres, si hay duelos no hechos, ¿entienden? Es muy profundo. Entonces Claro. el proceso personal es bastante profundo. Ahora, si vos tenés el tiempo para dedicarte a esto, sí, no te voy a decir que no, pero eso lo tienen que Claro. evaluar cada uno de ustedes. Sí, sí. ¿Es más extenso, no, constelación, o es la misma cantidad de No, tiempo al que revés. bio? No, en realidad es más extenso. Biodecodificación son 9 meses de clases de 5 Tenés razón. horas, más clases prácticas mensuales, porque es mucha información. Allí es mucho más complejo. El de Claro. constelaciones también es mucha información, pero es más, es más personalizado. ¿Entendés? Es un camino más de De acuerdo. autoconocimiento, de Te filosofía agradezco mucho. y demás. No, por nada. Al Gracias, contrario, vamos de gracias y las aparte, espero. mejor. Gracias, muy amable. Bien. ¿Quién más? Aunque ya están, quiero tratar bueno, acá puso miren, el instituto puso también para la información de las inscripciones, que entren en YouTube. Hay un montón de videos en YouTube que yo puse también de constelaciones que he dado. Si hay no, o sea, me están preguntando si pueden llegar a tener algún proceso si no se cierra, o sea, si un problema si no se cierra el proceso. No, porque acá nosotros no trabajamos con proyecciones, ¿entienden? O sea, es como que yo estoy observándome en esa situación, no estoy pasando esa situación. Estoy observando en esa situación. Entonces, el cierre, por supuesto que sí, lo tiene que dar el constelador. Sí, seguro me estás preguntando por constelación, aquí es un chat. Y problema no, sino quizás muchas veces se necesita volver a repetir ese tema si es una implicación muy profunda o muy dolorosa para la persona. Miren, hay veces que hay vínculos o implicaciones en las cuales nos lleva toda una vida trabajarlas, ¿sí? De lo profundas que son en realidad. Entonces esto va a depender mucho de la persona. Pero no, los cierres generalmente se hacen sin ningún inconveniente. Si uno hace los pasos que corresponde adecuadamente, por eso hay que formarse para poder constelar, ¿sí? Decime, Mercedes, no quiero dejar a nadie, pero ahí levantaste la manita. Bienvenida. Abrite el micrófono. Tenés el micrófono cerrado, Mercedes. Abrilo, a ver. No, seguís con el micrófono cerrado. A ver, alguien más mientras Mercedes puede abrirlo. ¿Cómo nos comunicamos para ver la inscripción y todo lo demás? Bueno, el Instituto GEM, acá el instituto en el chat, fíjense, entren al chat en este momento. Está Florencia y Juliana, que son las dos personas que las van a atender. Acá están la información. Flor, el teléfono es 11 55 26 09 27 11, si no, www.institutogem. Y también en Instagram y en Facebook por Instituto GEM, ¿sí? Ahora igualmente está ahí en el chat, entra y está toda la información allí, y pidan que les van a enviar los programas de los dos cursos, ¿sí? De las dos formaciones. Te hago una consulta. Ahora sí, Mercedes. Hola. Pasa que soy nueva en esto del Zoom, así que no entendía mucho. Bueno, ¿sabes? decime.
Yo he hecho constelaciones y he descubierto muchas cosas en mí, así que, porque últimamente hace rato que ando buscando el hilo de todo lo que me está pasando, y me gustan las dos cosas, biodecodificación y constelaciones, porque tengo muchas enfermedades en mí que no las puedo, o sea, no las puedo sacar en claro por qué cada enfermedad. Entonces, por eso me gustaría hacer los cursos. Igualmente Igual las me constelaciones llevan a que vos puedas observar el para qué está hoy esta enfermedad en tu vida, o estuvo en algún momento de tu vida. También lo vas a poder ver a través de las constelaciones, ¿sabes? me pasa que Son yo dos lo que cosas me dijeron, distintas que se conjugan muy bien, pero las vas a poder ver también, sí. a mí me dijeron que, bueno, como siempre tuve problemas con mi mamá, tengo problemas de todo el lado derecho y la matriz. Lado derecho no es mamá, lado derecho te dijeron. Sí, lado Espera, derecho es mamá. no se te escucha bien. Que me dijeron que el lado derecho es la mamá. Estímulo cruzado en el cerebro, pero generalmente se refleja en la parte izquierda de tu cuerpo, tu madre, No, yo tengo todo problemas del lado derecho. tu padre. Padre o, bueno, igual, o sea, estoy diciéndote así, muy abriendo un abanico, ¿no? Porque cada persona cuando uno empieza a constelar, sale muchísima información, pero en realidad puede venir no solo por tu padre, sino por algún otro referente o algún otro vínculo también en tu vida. Pero generalmente mamá es la parte izquierda, padre es la parte derecha. Sí, si te lo dijeron desde el cerebro, está bien. Lo que pasa es que el estímulo en el cuerpo es cruzado, ¿bien? Pero está bien. Bueno, Mercedes, te espero entonces. ¿Cuál Bienvenida. me aconsejás? ¿Constelaciones o...? ¿Cuál me No, eso es aconsejás? algo eso es una decisión muy personal. Sentate, meditá, preguntá, conectate con tu alma y que deja que el camino a seguir te lo dicte, te lo dicte tu ser, ¿sí? Bueno, un abrazo, Mercedes, gracias, gracias. Bueno, ¿quién más? Una pregunta. Sí, voy cerrando. Decime, hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás, bien, Gladys? bien. Una pregunta. El curso de biocodificación, ¿vos tenés proyectado iniciar otro durante el año? Porque en este no puedo ingresar. Sí, generalmente sí. ¿Sí? Generalmente a mitad Ok. de año, en junio, Sí. en julio generalmente abro otro. Buenísimo. Bueno, Sí. perfecto. Después de las Entonces, vacaciones de invierno generalmente suelo abrir otro curso, sí. Así que bueno, gracias. perfecto. Entonces, bien. Bien, Gracias. gracias Patricia. Bueno, ya creo que no hay más, ¿no? Voy pasando. Bueno, nuevamente, entonces, como siempre, súper agradecida por cada uno de ustedes por acompañarme siempre, ¿sí? Gracias por estar ahí y por ser parte, porque si están aquí también son parte de toda esta gran transformación maravillosa que cada uno estamos haciendo por algo mucho más grande, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno por participar. Y bueno, los veo en el curso, que veo que hay muchos que van a empezar, ¿sí? Bueno, hasta luego. Nos Muchas vemos. gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.